Buenas tardes, mi nombre es Ana María Suárez. Estoy en el grado 10-3 de la institución educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación. A continuación les mostraré paso a paso cómo se debe realizar una nómina en Excel. En este caso trabajaremos con condicionales. Primero, abrimos un documento de Excel. El primer paso que se debe realizar es introduciremos una casilla donde se establezca el lugar y la institución. En este caso, institución educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación. Y el lugar, Medellín. Bueno, la siguiente casilla es el título, que es nómina para pago de sueldos. Debemos establecer el nombre de la empresa. En este caso la llamaremos la Compañía de Dulces Limitada. El periodo de pago en este caso será del 19 al 25 de marzo, que es semanalmente. La siguiente casilla es de observaciones, en donde se debe registrar las vacaciones, suspensiones o incapacidades que haya tenido el trabajador. Bueno, ahora para comenzar la nómina debemos establecer qué número de trabajadores hay en la empresa. En este caso trabajaremos con 3. Ahora, en la siguiente casilla debemos establecer los apellidos y nombre de los trabajadores. En este caso, trabajaremos con González, Alzate, Pedro. Ramírez, Pérez, Sergio. Y Correa, Londoño, Luisa. Bueno, la siguiente casilla es la de cargo. En donde debemos establecer qué cargo desempeña en la empresa el trabajador. En este caso, Pedro será el contador. Sergio será un vigilante. Y Luisa será la secretaria. Bueno, ahora la casilla siguiente es el básico. Que es el sueldo que gana mensualmente el trabajador. En este caso, el contador gana 2.400.000 pesos. El vigilante gana el mínimo. El mínimo está en 566.700 pesos. Y la secretaria gana 700.000.
Bueno, la casilla siguiente es de días. Establece los días que le están pagando. Como ya les decía, es semanal, entonces son 7. La casilla siguiente vamos a trabajar con el devengado. La primera es el devengado días. En esta casilla se van a establecer el sueldo que ganará la persona en la semana. Entonces introducimos una condicional. Entramos a funciones. En prueba lógica establecemos si la casilla de días es igual a 7, es igual a 30, que son los días trabajados al mes, entonces le paga el básico. Si no, el básico lo divide por 30 y lo multiplica por la casilla de días y le damos a aceptar. La arrastramos, queda para todos los trabajadores. Bueno, la siguiente casilla es el subsidio de transporte. El subsidio de transporte lo reciben los trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos. Aquí también introducimos una condicional. Entonces, en la prueba lógica colocamos si el básico es menor o igual a 566.700, que es el mínimo, multiplicado por 2, o sea, hasta 2 salarios mínimos, entonces 67.800, que es el subsidio de transporte mensual, lo dividimos por 30 y lo multiplicamos por el número de días, o si no, colocamos 0. En este caso, como el contador gana más de 2 salarios mínimos, entonces no le dan subsidio de transporte. Ahora trabajaremos con las horas extras nocturnas. Para ello debe haber una casilla antes que establezca el número de horas nocturnas que trabajó. Horas extras nocturnas. Bueno, en este caso también agregamos una condicional. En ella, la prueba lógica es: si el número de horas, la casilla de horas, es diferente a 0, entonces el básico lo divide por 240, que son las horas trabajadas al mes, multiplicada por 1,75 y lo multiplicamos por el número de horas, si no, 0. En este caso, la secretaria tuvo 11 horas extras nocturnas, entonces esta casillita la arrastramos y queda con el 0. Ahora trabajaremos con las horas extras diurnas. Para ello también se debe anteponer el número de horas. Horas extras diurnas. Esta también trae una condicional.
La prueba lógica es, si, si el número de horas es diferente a 0, entonces el básico lo divide por 240, que como ya decía son las horas trabajadas al mes, la multiplicamos por 1,25 y lo multiplicamos por la casilla del número de horas, o si no, 0, y le damos a aceptar. En este caso, la secretaria tuvo 2 horas extras diurnas. No, pero la secretaria. Y el contador, 1. Ahora pasaremos al dominical y festivo. Para ello también se debe tener un cuadro del número de horas. Bueno, en el dominical y festivo agregamos una condicional. Que como ya decía, si el número de horas es diferente a 0, entonces el básico lo divide por 240, que son las horas trabajadas al mes, y lo multiplicamos por 1,75 y lo multiplicamos por el número de horas, o si no, 0. Le damos a aceptar. En este caso nadie trabajó ni dominical ni festivo. Ahora trabajaremos con el recargo nocturno. El recargo nocturno trabajaremos con el vigilante, porque el vigilante tuvo un horario de 10 a 6 de la mañana, 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces el recargo nocturno vamos a especificar que si en la casilla de cargo es igual a vigilante, lo ponemos entre comillas, entonces el básico lo divide por 240, que son las horas trabajadas al mes, y lo multiplicamos por el 35%. Y lo multiplicamos por 48, que son las horas trabajadas al mes. O si no, 0. En esta casilla, como ven, el vigilante fue el que obtuvo el cargo. Ahora trabajaremos con las deducciones. Las deducciones comienzan con la salud. Ahora introduciremos una casilla que establezca el total de vengado. En esta agregaremos una función que es suma. En esta sumamos. Según el devengado, es el devengado días, que es lo que gana en la semana, más el subsidio de transporte, más las horas extras nocturnas, más las horas extras diurnas, más los dominicales y festivos, más los recargos nocturnos. Le damos a aceptar y lo arrastramos. Ahora trabajaremos con las deducciones.
En las deducciones va la salud, los préstamos que haya tenido el trabajador, la pensión y fondo de solidaridad. La cooperativa. Y el total de deducciones. Bueno, en la salud agregaremos una función que es producto. Entonces, si al total de vengado le sacaremos el 4% multiplicado por 4%. Y le damos a aceptar. Lo arrastramos. Bueno, ahora en préstamos. En este caso, el contador hizo un préstamo de 200.000 pesos. Entonces agregamos una función que diga, en prueba lógica, si la casilla de cargo es igual a contador, ya saben que es entre comillas, entonces 200.000 que fue la deuda, la divide por 30, que son los días del mes, multiplicado por la casilla de días, para que pague la deuda semanal, o si no, 0. Bueno, y arrastramos. Como ven, al contador fue el que se le va a descontar del sueldo el préstamo que realizó. Ahora, en la pensión y fondo de solidaridad agregamos una función, una condicional, que es, en la pensión y fondo de solidaridad, las personas que ganan más de 4 salarios mínimos tienen que descontarle el 5% y las que no el 4%. Entonces, con el devengado días mayor o igual a 566.700 por 4, que serían 4 salarios mínimos, se le descuenta al devengado días el 5%. Y los que no ganan hasta 4 salarios mínimos, entonces al devengado días se le descuenta el 4%. Y le damos a aceptar. Ahora, para la cooperativa de estos trabajadores es del 3%. Entonces agregamos una función, que es producto. Entonces, al total de vengado le sacamos el 3%, o sea, multiplicamos por 3%. Ahora, en total de deducciones realizaremos una suma. Sumaremos la salud,
más el préstamo más la pensión y fondo de solidaridad y la cooperativa. Esto es lo que se le descuenta de lo que gana. Ahora agregaremos la casilla final, que es el total a pagar. En el total a pagar realizaremos una suma. Que establezca el total de vengado menos total de deducciones. Y esto era lo que estaría ganando el trabajador en esta semana. Para finalizar, agregamos una casilla de totales. En donde sumaremos el de vengado días, el subsidio de transporte, las horas extras nocturnas, las horas extras diurnas, el dominical y festivo, el cargo nocturno, el total de vengado, la salud, los préstamos, pensión y fondo de solidaridad, la cooperativa y el total de deducciones. También el total a pagar. Bueno, ahora vamos a establecer lo que tiene que pagar el empleador. Hacemos una casilla donde establezcamos el escudo de la institución, por ejemplo. Bueno, para comenzar, hacemos el de vengado. El de vengado comienza por el de vengado días en donde realizaremos la suma del de vengado días. Luego, el subsidio de transporte. En este también se realizará la suma del subsidio de transporte. Luego continuaremos con una casilla donde se van a agrupar las horas extras nocturnas y las horas extras diurnas. Entonces, realizamos una función suma que diga el total de las horas extras nocturnas más el total de las horas extras diurnas. Aceptar. Bueno, ahora trabajamos con el dominical y festivo.
En el dominical y festivo realizamos la suma, aceptar, en este caso fue 0. Ahora, el recargo nocturno. La suma del recargo nocturno. Aceptar. Bueno, aquí debemos agregar una casilla para totalizar los datos. Suma y sumaremos estos datos del devengado. Aceptar. Bueno, luego pasaremos a las deducciones. En las deducciones tocamos el tema de la salud, que es la suma de los porcentajes de salud. Préstamos, función, suma de los préstamos. Ahora, la pensión es la suma de aceptar. Se realiza por separado la pensión y el fondo de solidaridad. Pero son los mismos totales. Entonces se realiza el mismo procedimiento. Suma de fondo de solidaridad. Ahora la cooperativa. La cooperativa suma de los totales, aceptar. Esto también se realizan los totales. Totalizan las cifras. Suma para totalizarlos. Seguiremos con los aportes patronales. Listo. Que es un beneficio en donde el empleador paga obligatoriamente las cotizaciones para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Comenzaremos con el SENA.
En el SENA vamos a agregar una función que es producto. Le sacan al total de vengado el 2%. El siguiente es el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En este también realizamos una función de producto en donde al total de vengado le sacamos el 3%. Seguimos con la caja de compensaciones. Bueno, en la caja de compensaciones le sacan el 4%. Entonces es el mismo procedimiento. Producto, al total de vengado se le saca el 4%. Bueno, ahora la salud. La salud, sacamos el producto y a esta también se le saca el 4%. Total de vengado por 4%. Pensiones, función, producto, al total de vengado, esta también se le saca el 4%. Y lo totalizamos. Función, suma, aceptar. Por último, agregamos el cuadro de provisiones. En las provisiones va la prima de servicios, en donde al total de vengado, producto, donde al total de vengado le sacan el 3%, el 8,33%. A las cesantías
agregamos la función producto al total de vengado, le sacan el 12%. Al interés a las cesantías, realizamos un producto en donde a las cesantías se le saca el 1%. Vacaciones la función producto al total de vengado, le sacamos el 4,17%. Y a las vacaciones, ya las vacaciones, por último, se totaliza. Agregamos la función suma de estas citas. Y de esta manera es como se realiza una nómina en Excel. Las empresas ya tienen un formato de fórmulas en donde solo es agregar los datos y ya le cambia el total a pagar. Por ejemplo, aquí en las horas extras diurnas, digamos, si el vigilante hubiera trabajado 3 horas extras, entonces miren cómo se le cambia la cifra en las horas extras diurnas y en el total a pagar. ¿Sí ven? De esta manera es como se hace más fácilmente la nómina. Muchas gracias por ver este tutorial.